a la superficie externa del cuerpo y profundo a los tejidos situados en el interior del cuerpo. Entonces, para comenzar nuestra descripción, como hablamos de que justamente los huesos o elementos que están unidos para formar el esqueleto son los principales elementos a partir de los cuales vamos a empezar a describir los movimientos, vamos a hablar entonces del esqueleto también y los huesos. El esqueleto es una armazón que constituye el soporte rígido del cuerpo y está constituido por un conjunto de piezas móviles que son los huesos y que están unidos entre sí por articulaciones, sirven de palanca para la tracción de los músculos, para poder, o sea, si los huesos por sí solos no tienen capacidad para moverse, necesitan que para poder moverse y cambiar la posición y producir el movimiento estén traccionados por los músculos que están insertados en ellos. Y las articulaciones son los medios de unión que también posibilitan o impiden determinados movimientos. 206 aproximadamente son los huesos del esqueleto del ser humano, y en el niño durante la vida fetal y en el inicio de su vida es todavía un esqueleto osteocartilaginoso, digamos, no está completamente formado el hueso más sólido. Y después, a medida que va creciendo, se va desarrollando, se va transformando ese osteocartílago en hueso más sólido. Quedan, por supuesto, zonas de cartílago, sobre todo localizados en forma limitada, la mayor parte en las articulaciones en sí. En cuanto a la constitución del hueso, tiene una parte más dura, correspondiente a los elementos minerales, y una parte más flexible, que corresponde a los elementos orgánicos. O sea, la elasticidad del hueso, si fuera totalmente rígido, sería quebradizo. Y por eso necesita del componente orgánico para que tenga cierta flexibilidad. Dentro de lo que es la parte inorgánica, aproximadamente el 25% es agua, y el resto de esos 2/3 serían los componentes de calcio en forma de carbonato de calcio o fosfato de calcio. Y los componentes orgánicos, principalmente colágeno, fibras de colágeno y algunas otras proteínas. ¿Cuáles son las funciones principales de los huesos y del esqueleto? En principio, sostén, es lo que da la forma general al cuerpo. Segundo, como hablamos de que no se mueven sino tienen músculo, inserción, esa sería una segunda función, o sea, se sujetan a ellos los músculos para producir todos los movimientos, tracciones, flexiones, presiones. Y además, otra tercera función importante también es la protección de los órganos vitales. Por ejemplo, en lo que es el cráneo, protección y la columna vertebral, protección de todo el sistema nervioso central. El tórax, protección del corazón y los pulmones. En su descripción, ¿qué podemos decir? Además de su eje central, su eje medio, digamos, que es la columna vertebral o raquis, que en la parte superior sostiene el cráneo. Después tenemos una sucesión de arcos que están unidos a ese eje central, que son las costillas, y por detrás están unidos al raquis, por detrás están unidos al esternón, salvo las últimas costillas, que a veces las denominamos flotantes porque ya no están unidas al esternón. Después tenemos los miembros superiores, que están unidos al todo el conjunto a través de lo que podemos llamar la cintura escapular, que está compuesta por las omóplatos o escápulas,
las clavículas y el esternón también, que hace esa función, digamos, de unir, de ligar las clavículas al esternón a su vez. Y los miembros superiores tienen 3 segmentos principales: en el brazo el húmero, en el antebrazo el cúbito y el radio, en la mano los huesos del carpo, metacarpo y las falanges. En cuanto a la parte inferior, tenemos lo que denominamos cintura pélvica. Está conformada por los huesos ilíaco y sacro y el coxis. Sería el sacro, el sacro y el coxis, y esto es lo que llamamos hueso ilíaco en su conjunto, digamos, o que le llamamos a veces hueso de la cadera. Y los miembros inferiores, unidos entonces a través de la cintura pélvica con el resto del tronco, los miembros inferiores, que también están compuestos de manera similar a los superiores. En la zona de la pierna, el fémur, del muslo, el fémur, en la pierna, el peroné y la tibia, los huesos del metatarso, tarso y las falanges. Estos serían los segmentos principales, digamos. En cuanto a la forma de los huesos, se los puede distinguir en huesos largos, que tienen, como por ejemplo, el húmero, el cúbito y el radio, en el que predomina el largo en relación al espesor y al ancho. Huesos cortos, como el astrágalo es el centralón. Ese. En los cuales los 3 ejes son similares, o sea, es tan ancho como alto como espeso, digamos. Los huesos planos, como el omóplato, en el que predominan el largo y el ancho y el espesor, ¿no? Después hay huesos irregulares, como los huesos, hay huesos que están en localizaciones especiales, como los huesos etmoides, que están en la zona de la constitución de la nariz y cara, digamos, y los huesos del raquis o de la columna vertebral, las vértebras, que tampoco tienen una forma que podamos predominante, con la que lo podamos caracterizar, digamos. A su vez, en la superficie de los huesos, como los huesos están insertados en los músculos, en cada superficie, dependiendo de qué músculo y en qué zona y dónde traccione, hay pequeñas protuberancias, salientes, o hay fosas, superficies rugosas o sectores que corresponden a la zona articular. Y también esa zona articular es la unión de un hueso con otro, además de los músculos, que también van dejando sus huellas, digamos, en los músculos. En cuanto a lo que es interiormente el hueso, podemos distinguir una parte compacta que forma la parte periférica, el exterior del hueso, y un hueso esponjoso o una zona esponjosa interna. Está constituido por un tejido esponjoso trabecular, y estas trabéculas están dispuestas, se van constituyendo, digamos, siguiendo las líneas de fuerza, de transmisión de fuerza, y le dan la flexibilidad justamente al hueso. Este hueso esponjoso alberga en el niño la médula ósea roja, que es productora de células sanguíneas, y en el adulto esta médula ósea va siendo reemplazada por grasa, se va perdiendo en buena medida, queda restringida a ciertos puntos en especial, y eso está compuesta, se le llama médula amarilla, porque al ser predominantemente compuesta por tejido graso, cuando se la observa tiene esa coloración.
Se quedan algunos lugares, por ejemplo, en las crestas ilíacas. Por eso a veces cuando se hacen las punciones para la extracción de médula, es generalmente médula ósea, es donde se hacen las punciones para la donación, por ejemplo, o para el análisis también puede ser. O sea, hay pocas, ya en el adulto hay pocas zonas donde se mantenga la producción de células hemáticas, digamos, de todos los componentes de la sangre, todos los precursores, todos se producen en esa zona de médula ósea. A su vez, en los huesos largos podemos distinguir también dos zonas. Una, lo que llamamos a veces la cabeza del hueso, o las extremidades, se llaman epífisis, y la zona intermedia, el largo del hueso entre las epífisis, que se llama diáfisis. También los huesos tienen su propia